Ahí está, ahí lo puse a grabar. Sí, ahí está perfecto. Bien, como comentábamos recién, hoy vamos a hablar de mediciones físicas y mecánicas y en función de, de lo que vamos a desarrollar en el, en el PowerPoint, eh, ustedes van a tener que profundizar con el apunte que está en el campus. Eh, Eso es básicamente lo que hice acá para poder desarrollar el práctico. A medida que desarrollemos acá el PowerPoint este, el tema este, la idea es que tengamos una ida y vuelta con ustedes con diferentes dudas. Que el mismo PowerPoint nos va a ir guiando. Esa es un poquito la explicación que tiene al principio. Bien, acá como pueden ver en un principio, eh, cuando medimos una magnitud física, vamos a obtener un resultado. La idea es empezar viendo de qué depende ese resultado. Eh, ¿Ustedes se les ocurre algo que puedan aportar antes de que profundicemos nosotros? Esa magnitud, el resultado de medir esa magnitud, ¿qué se les ocurre? De la Sí, escala puede depender, ¿no? puede ser un valor, pero puede ser una variable. Vos decís, por ejemplo, si yo uso un instrumento con cierta escala y la medición es menor a esa escala, podemos tener una variación en el resultado. ¿Interpreto eso? ¿Es correcto? Claro. Bien. ¿Qué Puede ser, más? profe, como dijo el compañero, la Sí, ¿Error precisión humano? o la temperatura. bien. ¿Error humano, profe? ¿Cómo? Error humano. También. Son variables las cuales va a depender este resultado. Es decir, algunas la tiraron recién, eh, dijeron el error humano, que tenemos el observador, del instrumental, cuando dijeron la escala, las condiciones ambientales, cuando nombraron la temperatura. También va a depender de lo que estamos midiendo y después hay variables menores que también van a generar van a incidir en el resultado. Entonces, básicamente, lo que dijeron está bien. Entonces, como conclusión, nosotros lo que vamos a necesitar eh, cada vez que realicemos una medición es que esta esté acompañada por el procedimiento empleado y por las características del instrumento, porque si recién hablamos que dependíamos de la temperatura del instrumento del observador, yo cuando obtengo un resultado en una medición tengo que saber cómo la realicé. Ahora, por ejemplo, acá tenemos eh, un ejemplo que dice si es lo mismo medir 80 milímetros para cualquier operario o mediante cualquier procedimiento. ¿Ustedes qué opinan? Y los persas salieron de las persianas. ¿Cómo? Creo que hay algunos micrófonos abiertos. Sí, era de... Bien, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo que nos da el apunte. Nos dice, si es lo mismo medir 80 milímetros para cualquier operario o procedimiento. Acá nos va a dar dos ejemplos de, de cómo, o sea, midiendo lo mismo,
con diferentes instrumentos y diferentes operarios, el resultado, si bien va a tender a ser dentro de los 80 milímetros, va a tener una variación ese resultado. Acá se ve claramente en el ejemplo que con un metro carpintero y con un calibre, la precisión que tiene uno y otro no va a ser la misma, lo que va a medir un operario y otro no va a ser el mismo, y todo va a depender también de lo que estamos buscando, ¿no? Eh, yo como digo, a veces a mí me gusta poner muchos ejemplos. También es lo que estamos viendo en este caso, por ejemplo, con el calibre y el metro, el carpintero, un mueble que le salga 1 milímetro más grande, 1 milímetro más chico, no va a haber ningún problema. Ahora el matricero, donde le chinga la medida de la matriz, o no va a entrar en el portamatriz, o la pieza va a salir diferente, entonces eh, son búsquedas de resultados diferentes también, ¿no? Perdón. Bien, entonces, en función de esto, sabiendo el procedimiento y las características del instrumento, como dice acá, eh, vamos a tener un resultado con una, podemos decir, una precisión o un fin determinado, ¿no? Acá lo que vamos a ver es que la medición de una magnitud también va a depender de otras magnitudes que, que nos van a dar el resultado de esa medición original. A ver, por ejemplo, acá nos da que el peso, en el peso de una pieza, ¿de qué otras magnitudes puede depender? Tiren ustedes lo que se les ocurra. De la gravedad que estamos tomando. Perfecto. Un punto puede ser la gravedad. Y la masa. Sí, ¿qué más? La propia balanza no puede ser. Pero no, la balanza no sería una magnitud. La densidad del material. La densidad puede ser, pero por ejemplo también tenemos la temperatura a la que está, la pieza, o lo que estamos midiendo. Yo digo una pieza, pero la humedad, la gravedad, son todas magnitudes que pueden terminar afectando a la magnitud original que estamos queriendo controlar o conocer, mejor dicho, más que controlar. Profe, En- ¿por qué la temperatura afectaría el peso de la pieza? Y porque vos, por ejemplo, a ver, busquemos un ejemplo. Eh, ¿Que varía la densidad? exacto. Eh, va- Pensemos algún ejemplo que pueda, con la variación de temperatura, eh, Pero varía la densidad porque aumenta el volumen, pero la masa es la misma. Y la balanza no mide la densidad del material, mide la masa. está bien, pero a ver, si estoy pensando algún ejemplo que me haya surgido en la fábrica directamente. Claro, el ejemplo de un fluido por ahí. Tiene que ser tendiendo a un fluido que, que, que haga que no lo pueda controlar al peso. A ver, si yo tengo, Ah, sí, sí, va por ahí, sí, eh, sí, sí, entiende. porque acá recordemos una cosa, estamos hablando de una magnitud física, está bien que acá pusimos el ejemplo del peso también. No nos encerremos en los casos conocidos y vayamos un poquito más allá. Son variables que nos van a condicionar. Por ejemplo, está bien, en este caso es el peso, pero yo ahora te pongo, vamos a la temperatura.
te varío con la temperatura, te varío, estoy pensando ejemplos que me pasaron a mí en la fábrica. Yo sacaba con una, por ejemplo, una biela para hacer el alojamiento del cigüeñal. Salía de la bruñidora, donde se daba la medida, ¿y qué pasaba? La bruñidora generaba una temperatura en la pieza. Cuando pasaba al control de calidad, el control de calidad la rebotaba porque estaba chico. La realidad era que la temperatura con la que estaban controlando en el proceso, durante el proceso, era una que generaba una dilatación y nos variaba o sea, nos daba que la medida estaba bien. Y el control de calidad, cuando lo ponían a una temperatura, eh, vamos a poner para el control, que eran 20 grados, ya nos cambiaba esa magnitud que era el diámetro. Bien. También tenemos que una magnitud física la podemos medir por distintos principios físicos. Bueno, acá partimos de un ejemplo que es el tiempo, para generar o sea, para que sean notables los diferentes principios físicos para medir lo mismo, ¿no? Si a alguno se le ocurre algún ejemplo para medir el tiempo y nos quiere decir, igual acá vamos a ver 4 ejemplos diferentes donde vamos a poder ver diferentes principios para medir lo mismo. ¿Alguno se le ocurre alguno? Pasamos. Sí, tirando la pelota desde un edificio y teniendo la gravedad y la altura del edificio se puede medir cuánto tiempo pasó. Bueno, podría ser uno. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, acá el reloj solar, por ejemplo, que es con el barrido por la rotación de la Tierra. Entonces, esto sería un principio físico con el que estamos midiendo tiempo. Si vamos a otro ejemplo. Y un reloj de arena, por ejemplo, que digamos, También, un material cae. exacto, podría ser un principio. Tenemos también las oscilaciones de un péndulo en un reloj que también nos va a dar vamos a poder medir el tiempo a través de este principio físico. O sea, tenemos la rotación de la Tierra, donde tenemos un reloj solar, tenemos las oscilaciones de un péndulo en un reloj. Después tenemos las oscilaciones de un cristal de cuarzo, que es el reloj de pulsera, el que comúnmente se ve. Estamos con todos midiendo tiempo. Y tenemos, por ejemplo, que es lo que comúnmente ve cuando se dice la fecha de muerte, tanto en las noticias, que la semidesintegración del carbono 14. Este sería otro proceso, otro método físico para lograr una medición de tiempo. Entonces, vimos 4 formas diferentes de medir el tiempo. Bien, esto es para que averigüen ustedes. Este PDF, este PowerPoint también está en el campus, así que lo pueden bajar. Y lo que uno llega a apreciar con esto es que con distintos principios físicos podemos medir una misma magnitud física. Bien. Entonces, ¿a qué llegamos con esto también? Que los procesos para medir una magnitud física evolucionan. ¿De qué va a depender esta evolución en los procesos? Es en la evolución misma de los elementos de medición y en el desarrollo de la física. Entonces, todos los procesos para medir una magnitud física pueden ir evolucionando a medida que vaya evolucionando
todo, desde los instrumentos, la tecnología, hasta la física. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la calibración de los instrumentos. ¿Cómo se hace una calibración? Es básicamente tomar un valor conocido de entrada y ver qué resultado me da a esa medición. Hay diferentes tipos de calibración, que acá los vamos a ver. Tenemos la estática, que tiene un valor de entrada que no va a variar y no va a variar con el tiempo. Entonces, en función de ese valor de entrada, vamos a leer el resultado y con eso vamos a poder realizar una calibración. Después tenemos una calibración dinámica, que sí va a variar el valor de entrada en función del tiempo. Una calibración secuencial, que es que aumento o disminuyo mi valor de entrada. Y una calibración aleatoria, que lo que va a hacer es que los valores justamente van a ser aleatorios, y con eso voy a realizar mi calibración. Que el ejemplo común que no sé si la cursaron, ¿no? Es con las galgas de medición, cuando se calibra un instrumento justamente de medición, que yo utilizo diferentes valores conocidos de entrada para ver el resultado que tengo a la salida. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la exactitud del instrumento, que la podemos determinar a partir de la calibración, siempre y cuando conozcamos, o sea, que el valor de entrada sea el verdadero, o sea, que sepamos que es el correcto, que puede ser, como nombrábamos recién, las galgas de medición, cuando se calibra un calibre, un micrómetro. Con esto, ¿qué vamos a obtener? El error absoluto del instrumento, que va a ser mi valor de entrada menos el valor resultado, podemos decir, el valor medido. Y a partir de ahí voy a poder calcular la exactitud del instrumento en manera porcentual, que siempre a partir del error absoluto. Perdón, Sí. te meto una cosita pequeña. Cuando Sí. hablamos de valor verdadero, en realidad en una calibración es un patrón, o sea, es algo que está medido con mucha más precisión que el equipo que yo estoy tratando de calibrar, y que estoy seguro que tiene ese parámetro en un determinado valor, como por ejemplo son las galgas, o sea, están medidas con un sistema mucho más exacto que los instrumentos que se calibran con las galgas, y se sabe exactamente digamos, la altura, por ejemplo, que tienen, y se dan como válidos, digamos, ese valor yo lo puedo tomar como referencia, como que es el valor exacto, ¿no? Nosotros estamos siempre refiriendo a un parámetro donde sabemos que el valor es real, digamos, es el valor, es el valor que corresponde, o sea, exactitud total no tiene ningún instrumento, pero sí, digamos, los patrones son calibrados con instrumentos de mayor calidad, de mucha mejor aproximación u orden de magnitud de medición que los instrumentos que van a ser calibrados con ese patrón. Exacto. Así que el valor verdadero sería para nosotros en la calibración un patrón, que nosotros lo tomamos como válido para ese tipo de instrumentos, como un valor verdadero. Y también, Adrián, podemos agregar que ese patrón, por lo general, está certificado. Claro, sí. Porque si no, no pierde validez. Es más, esas certificaciones, ya que entramos en el tema, tienen un tiempo de duración. O sea, el patrón puede ser el mismo y, y, y ser el adecuado, pero tal vez sin esa certificación
que se realiza, como decía Adrián, con una máquina o con un elemento de mayor calidad, no podríamos calibrar nuestros instrumentos. Si bien en el común de- de las fábricas o de una pyme, eh, si volvemos al ejemplo de las galgas, nos están certificando de manera continua, eh, y se siguen usando para calibrar los instrumentos. La realidad es que cualquier patrón tiene que estar certificado para poder calibrar nuestros instrumentos. Una consulta, Sí, lo que ustedes le dicen galgas es lo mismo que es conocido como bloques patrones. exacto. Sí, Ok. capaz soy más viejo por eso. Ah, ok. No, pasa que sí, se habrá visto digamos, eso en un taller de metrología. Y Sí, bueno, no sé si son cerámicos. mira, son rectificados, depende el patrón que nosotros estamos hablando ahora para, por ejemplo, el elemento de mediciones como si fuera un micrómetro o un calibre, pero hay patrones para las diferentes magnitudes o para las diferentes cosas que quieras calibrar. Eh, entonces, pasa un poquito por ahí. Hay de todo. Perfecto. Bien, Perdón, sí, el patrón en el caso ese de dimensional, de mediciones dimensionales, sí es lo que llamamos galga, periódicamente se tiene que controlar para ver si mantiene el valor, porque se puede haber desgastado, se puede haber deteriorado, corroído, a nivel muy chiquitito, pero como estamos trabajando con mucha precisión, hay que controlarlo. Y el que lo controla, el que me da el certificado como para que sea válida mi medición, lo controla con un sistema mucho más exacto. Por ejemplo, lo que yo voy a usar para calibrar un micrómetro, ese patrón me lo va a calibrar el que me da el certificado con, pongámosle, ultrasonido, que es mucho más preciso, que le va a dar el espesor o la diferencia entre caras con mucha más exactitud, porque usa un principio físico este, mucho más exacto que si yo directamente lo tomo con un instrumento de medición y leo en una escala. ¿Mm? Entonces, el método de calibración de los patrones también tienen una calibración, que puede salir válida o no, es siempre un método superior al que están destinados los patrones. ¿Mm? bien. Eh, bien. Otro, dentro de lo que es la calibración, otro error común es confundir la exactitud de una medición con la precisión. Ahora bien, para, para marcar esta diferencia, el ejemplo que tomamos es en una calibración estática, o sea que nuestro valor de entrada no varía con el tiempo. Se realizan varias mediciones y como resultado de todas esas mediciones nos da una campana de Gauss con todos los valores. Bien, entonces acá, viendo este cuadro, lo que podemos ver es que la exactitud, así como lo obteníamos lo que vimos antes la diapositiva anterior, la exactitud es la diferencia, podemos decir, que tenemos de nuestra medida con el valor verdadero, o sea, la exactitud de un instrumento, ¿no? Y la precisión es la capacidad del instrumento de, ante el mismo valor de entrada, dar resultados que sean, no que respeten ese valor, sino que siempre nos dé el mismo resultado.
Eso sería un poquito la precisión del instrumento. Un instrumento que es preciso no necesariamente puede ser exacto. No sé si me llegan a entender. O sea, Ah, la exactitud es más referida a la dispersión, ¿no? Que puede tener exacto. Vamos a el poner un instrumento. ejemplo grosero. Vamos a hacer, la mayoría de los que estamos acá en esta clase conocemos un calibre. Yo voy a medir 50 veces un bloque patrón de 10 milímetros. Y el calibre me da las 50 veces como resultado, por eso, vamos a poner un ejemplo grosero, me da 15 milímetros. Siempre me da 15, 15,02, bueno, según la escala del calibre, ¿no? 15,02, 14,98. Las 50 veces que repito esa medición, me está arrojando el resultado ese. El elemento es preciso porque siempre ante una misma entrada me da un resultado parecido. Ahora no es exacto porque la diferencia entre el valor de entrada y el valor de salida es grande. ¿Se entiende? Puse este ejemplo exagerado para que se note. Bien, ¿quedó claro? Sí, si apretás mucho la pieza que estás midiendo, por ahí apretás poco, va a ir variando la medición Bueno, el pero lector de la ahí en medición, ese ¿no? caso no es el instrumento en sí el que... Ahí está el operador, que es justo lo que vamos a ver ahora. Yo en lo que es en precisión, en exactitud, yo lo que quería remarcar era eso. Yo el instrumento, vamos a poner, para sacar la presión, tengo una máquina de medición láser o con un palpador que frenan sola. Y yo vamos a la medida que es lo más sencillo. Me tiene que marcar una altura de 50 milímetros o los 80 milímetros que vimos en el ejemplo anterior y me marca 180 porque está mal calibrado, podemos decir. Pero siempre me marca 180 cada vez que yo mido 80. O sea, si siempre me marca 180 es preciso, porque siempre me arroja lo mismo. Ahora, no es exacto, porque me tendría que dar 80 y me da 180. ¿Se entiende? Así sacamos la fuerza, que es lo que vamos a ver ahora. Eso es un poquito entre precisión y exactitud. Profe, le hago una pregunta Sí, rápida a lo anterior también. sí, ¿Por qué el valor real no está dentro de la campana de precisión? ahí Por esto que volvemos dice acá. que, Bueno, o sea, en un caso que sea preciso y exacto, el valor verdadero debería bueno, estar en en la este campana, ¿no? caso, Dentro de la campana. exacto, si fuera preciso y exacto, acá es para, o sea, este ejemplo básicamente es para marcar la diferencia, pero el valor verdadero tendría que estar por acá. ¿Se ve el puntero? Cuanto más cercano esta línea está a esto, es más exacto el instrumento. Acá está básicamente para generar un error grotesco, digamos. O puede ser un Claro, error entiendo. grotesco o que la escala estemos hilando muy finito también, guarda. Eh, Acá es más a fines didácticos que a fines reales. ¿Se explica? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Vamos a hablar un poco de los errores en una medición. Podemos hacer una clasificación de los diferentes tipos de errores que podemos tener en una medición. Uno un poco lo nombraban recién con la fuerza que decían que apretaban un instrumento. O sea, puede haber un error que es causado por el operador o por el método. Es decir,
El método que estoy usando es la excesiva presión que estoy ejerciendo sobre el instrumento, que era lo que decían recién. Entonces estoy usando un mal método, o podemos también echar la culpa al operador, pero un error visual del operador, el método es decir, utilizo instrumentos que no están en condiciones. Todo eso genera errores en mi medición. Es más, es la suma de errores, no es que puede pasar uno u otro, pueden pasar todos los errores juntos. Ese de la fuerza en un micrómetro, por eso fíjense que el micrómetro tiene el embrague atrás, la ruedita para no ejercer esa presión excesiva. Entonces, ¿qué pasa? Un error del operador que ejerce una fuerza excesiva, después va a generar un error en el método porque arruina o descalibra nuestro instrumento. Es una suma de cosas. En la fábrica teníamos un medidor, era un palpador, un CNC, y estaba terminantemente prohibido apoyarse en la mesa. Variaba la pantalla, nos iba marcando los puntos, y apoyarse en la mesa ya automáticamente variaba la pantalla, era un error común. Bueno, saliendo de estos errores del operador o del método, tenemos errores por el medio ambiente, o sea, la temperatura, humedad, polvo. Acá, ¿qué ejemplo? Vuelvo a nombrar el ejemplo de un bruñido en un orificio. Si yo lo tengo, si yo en una temperatura elevada, que tengo una cierta dilatación elevada, estamos hablando de diferencia de 5 o 5 o 8 grados en, eh, en tolerancias chicas, ¿no? Estamos hablando que, no sé, necesitaba un alojamiento de 48 milímetros más 2 centésimas menos nada. Estamos hablando. Y en el medio del taller estaba bien, y en la parte de control de calidad podemos decir que estaba a 20 grados, estaba mal, estaba a menos una centésima. O sea, estábamos hilando fino, o sea, eh, una pequeña diferencia de temperatura me hacía tener errores en la medición. Que bueno, que como, si quieren, como nota de color, eso generaba discusiones entre el operario y el de control de calidad bastante importantes, y lo que se hacía era calibrar mal a propósito el elemento de medición del operario, digamos, donde estaba a temperatura más elevada. O sea, se agarraba el elemento a la temperatura a la que iba a ser controlada y se calibraba el instrumento mal para que cuando se controle a una temperatura más elevada, la medida sea la correcta. ¿Se entiende cómo era el proceso? Era mentirle al instrumento, básicamente. Bien. Y después tenemos Profe, errores. Sí, ¿alguien acá? perdón, una Sí, consulta. sí. ¿Esa calibración quién la realizaba? En control de calidad. O sea, se realizaba con patrones eh, ya definidos. Es decir, exagerada. Había dos caminos para resolver ese problema. Uno era que el operador en la máquina que estaba a una temperatura mayor, si volvemos al ejemplo de 48 más 2 centésimas menos nada, que lo deje para él 48 más 4 centésimas, cosa que cuando esté a la temperatura de funcionamiento, podemos decir, sea los 48, esté dentro de la tolerancia 48 más 2 centésimas menos nada.
Esa era una, que la medición de él sea más grande que la de la tolerancia. Y la otra es que con con un alojamiento, con el patrón de 48, se calibraba en frío, por decirlo de alguna manera. Y cuando se usaba en caliente, nos iba a dar daba la medida del frío, pero le estábamos mintiendo. Era como correrle el cero, pero la hacía, eh, en- o sea, se controlaba en una y se calibraba en la otra condición para para evitar ese error. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Bien. Después tenemos errores causados por el propio instrumento, que hay diferentes tipos de errores. Tenemos errores por histéresis, errores lineales, errores por sensibilidad y por cero. El de histéresis se analiza la diferencia entre una secuencia ascendente y descendente en la calibración. Entonces voy cambiando el valor de entrada y voy viendo cómo varía el- el resultado. Entonces, eso me va a proporcionar el error de histéresis de nuestro instrumento. Después, un error lineal es voy a repetir, o sea, la función justamente es lineal para, para nuestra variación de resultados. Y después, por ejemplo, tenemos el error por cero. Ese es muy común era lo que nombraba antes, cuando mi cero, o sea, cuando está cerrado completamente el instrumento, eh, ya tengo, mi valor no es cero, digamos, ya tengo una variación. Bien, si yo conozco los errores del instrumento, puedo calcular em, el error total generado en nuestra medición. Ahora, acá como aclara, los instrumentos no tienen un error fijo. Siempre va a depender un poco del rango donde estoy utilizando y de las condiciones. Si, si mi alcance de medición del instrumento es amplio, es común que yo tenga un error. eh, en una medida chica y otro para una medida más grande. Eh, pero bueno, es un poquito, o sea, un error no va a ser absoluto en todos los instrumentos. Bien. Los tipos de errores, acá hay una que está, quiero ver si me aparece la planilla, si no vuelvo para atrás. Bien, cada instrumento ya nos da ciertos datos del error, o sea, la calibración de ese instrumento nos arroja como resultado eh, ya los errores que tiene ese instrumento y que pueden acotarse directamente con las unidades del error o porcentualmente respecto al rango del instrumento. Ese FSO, que es Full Scale Output. A ver si ahora vuelvo para atrás. ¿Qué quería? Ahí está. Que es lo que tenemos acá. Es lo que decíamos recién. Que los errores pueden acotarse en las unidades o porcentualmente, que era la denominación Full Scale Output. Bien, esto que ven acá es de un instrumento determinado que el fabricante, cuando realiza la calibración, ya nos determina los errores que va a tener ese instrumento. Bien, tenemos para determinar el error total del instrumento. Yo lo que hago es la suma de la suma de los errores, cada error al cuadrado, y a eso le realizo la raíz y voy a tener el error total del instrumento. Bueno, acá aclara que el ejercicio del TP
uno de los puntos es calcular el error total del instrumento, que si no me equivoco tienen que averiguar ustedes, tienen que buscar información sobre algún instrumento. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá como dato, que bueno, esto pasa en todos los casos cuando tenemos que resolver algo, que todos tengan la misma unidad. Bien, en el cuadro, vuelvo un poquito para atrás, perdón la desprolijidad. Acá. Tenemos esto, el error por histéresis, donde tengo el full scale output, y después tengo un porcentaje de lectura. Eso es lo que vamos a ver acá. Bien, nos da como problema o como ejemplo, nos dice que un instrumento de rango 150 milímetros, que fuese un calibre tranquilamente, realizamos una lectura de 38,64 milímetros a una temperatura de 2 grados. Con los datos del fabricante sobre los errores, nos da que el error 1 tenga una variación de 1 milésima por grados centígrados en porcentaje full scale output. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con ese error y los datos que tengo, que lo dice a 22 grados y mi escala máxima es 150 milímetros, como el error está en porcentaje, lo ponemos en porcentaje, nos da que nuestro error va a ser más o menos 3 centésimas de milímetros, en función de ese error en particular que nos da el fabricante, con la determinación de full scale output. Ahora, el otro error nos da un cierto porcentaje de lectura. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ese porcentaje con la lectura obtenida, que es los 38,64. Entonces nos va a dar un error de 2 centésimas de milímetro. Entonces, para calcular nuestro error total en la medición, primero el error total del instrumento en función de estos dos errores que ya nos da el fabricante. Entonces realizamos lo que dijimos antes y nos da que el error total del instrumento va a ser 4 centésimas de milímetro. Si la medida que habíamos obtenido como resultado era 38,64 milímetros, lo que podemos decir que es el valor ese va a ser 38,64 milímetros con un error o con una tolerancia en la medición de más o menos estas 4 centésimas que nos dio como resultado el error total del instrumento. Bien. Ahora vamos a hablar un poco lo que es la repetibilidad del instrumento. Que básicamente lo que es la posibilidad del instrumento de darme valores iguales a las salidas en mediciones diferentes. O sea, teniendo la misma entrada y en varias mediciones nos da el mismo valor. Que generalmente esto lo expresamos como un error máximo esperado, o sea, un porcentaje de error máximo esperado a la salida. Después tenemos como definición la reproducibilidad, que es ante las mismas mediciones realizadas con diferentes elementos, o sea, es el mismo instrumento, pero, o sea, 2 calibres diferentes, vamos a llamar, que nos dé el mismo resultado, o sea, con el mismo tipo de instrumento, pero siendo 2 instrumentos diferentes y realizando la medición sobre el mismo elemento de entrada, que obtengamos valores similares. Bien.
Acá ya nos metemos en lo que es el TP, que vuelvo a repetir, está en el PDF que está en el campus. Los primeros puntos son los sabidos por todos, que ya está más que hablado, que es en grupos. Bueno, se recomienda que lo revisen varias veces y un punto importante es que el segundo ejercicio, que básicamente nos pide, lo que pide es buscar un instrumento, sacar los datos del fabricante de ese instrumento y trabajar con los errores, que no sea menos de que el instrumento no tenga menos de 3 tipos de errores. O sea, que tenga 3 errores como mínimo para poder lograr calcular el error total. Ese es el punto 2 del TP. Y que adjunten los datos obtenidos del fabricante al TP. Bien. Ahí con esto, si tienen alguna duda, me dicen. Se durmieron todos. No, quedó claro, profe. ¿Quedó claro? Adrián, ¿querés agregar algo? No, creo que está perfecta la explicación. A lo sumo podemos ver en el otro apunte que están los mismos temas y dónde están las preguntas, Bien, ahí o dónde están los ejercicios. ya lo abro y lo comparto. Comparto. Denme un segundo. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo ya? La idea es que en base a la idea es que en base a esta presentación que hizo Gonzalo, ustedes lean este trabajo práctico. En realidad lo que van a encontrar es lo que dijo él, pero digamos esto después les va a quedar a ustedes como libro, digamos. Y en base a esto van a poder realizar los resultados. Pero están las mismas explicaciones, o sea, menciones, exacto. calibración. Acá pueden ver, tenemos lo que estuvimos hablando por ejemplo, de las diferentes magnitudes que tenemos que tener en cuenta para lograr la medición de de otra magnitud. Van a ver que está el tema de la calibración, obviamente más explayado que en lo que es el PowerPoint. Tenemos los errores que estuvimos viendo, tanto del operador, del método, los del medio ambiente y los del instrumento. Es el extracto del fabricante donde estaban los diferentes errores también está. Cómo se calcula cada uno de esos errores. Tenemos el error por histéresis, el error lineal, la sensibilidad, el error de cero, el error total, que es lo que vimos. Diferentes curvas en función de los diferentes errores. Lo que hablamos de repetibilidad y reproducibilidad. Y acá está la parte de ejercicios. Que bueno, básicamente son 2 puntos donde uno se selecciona un traductor de presión, como le indicado en la tabla 3.1, que es la que está arriba, y se desea medir una presión tal, con la temperatura ambiental que varía entre 2, estimar la magnitud del error total generado por el instrumento. Y el punto 2, o sea, el punto 1, si bien es más práctico, el punto 2 es lo que hablábamos recién. Tiene que conseguir una ficha técnica de algún instrumento de medición que contenga los errores que estuvimos viendo de los instrumentos, calcular el error total y bueno, simular la medición del valor medio del rango de medición y trabajar con la temperatura media que especifica el fabricante.
este TP son estos dos puntos. Y abajo, bueno, tiene la bibliografía donde se basó el apunte. Esto está en el campus con todo, tanto está esto como el PowerPoint, para que puedan resolver. Sí, les hago una aclaración pequeña. La idea es que ustedes busquen una ficha técnica, eso lo hacen por internet, o sea, googlean instrumento de medición, algún tipo de instrumento que les parezca a ustedes, pueden ser medidores de presión de fluidos, pueden ser instrumentos de medición dimensional, como los que hablamos en la mayoría de los ejemplos. Pueden ser medidores de cualquier tipo, incluso los instrumentos de medición que estuvimos viendo hasta ahora también lo tienen, digamos, cuando se vende un instrumento uno tiene que anexarle esa tabla, ¿no?, de errores, que los calcula el propio fabricante. Entonces, bueno, puede ser cualquier tipo de instrumento, puede ser alguno de los que vimos, una celda de carga puede ser, un string gauge puede ser, infinidad de instrumentos. Ustedes lo que buscan es un instrumento en particular y por internet busquen alguno que digamos, en la propaganda del instrumento que aparece en internet o en el catálogo les aparezcan este tipo de errores por histéresis, errores de los 5 tipos de errores que se habló, que le aparezca alguno, que le aparezcan 2 por lo menos. Entonces, bueno, después lo hacen en función de eso, o sea, calculan los errores igualando las unidades, y lo que les decía el texto, a ver si lo puedes poner de vuelta. Sí, sí. Ahí está. Ahí. Claro, ahí está. El RCO era el rango de salida completo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, una balanza, estamos diciendo esto pesa hasta 200 kilos, pongámosle. Ese es el rango total del instrumento, 200, el máximo. En el ejemplo que se había dado, se había dicho que, bueno, en ese caso era un calibre que medía 38 Sí, y 150 calculábamos milímetros. después a partir de ahí el error, claro. En este caso, ustedes van a simular, para poder sacar los valores de error, la medición en el valor medio del rango. O sea, si el rango es 200 kilos, en 100 kilos, si es 20 centímetros, 10 centímetros, depende del instrumento que sea. Pero, digamos, dentro del rango, que es el máximo valor que puede medir un instrumento, usen el valor medio, el rango medio. Porque como, por ejemplo, el error de histéresis sale en porcentaje, no, el de histéresis sale por el porcentaje total de la escala, pero Exacto. el otro error que habíamos visto salía del propio valor que uno está midiendo. Sí, Entonces el de sensibilidad. El de sensibilidad, El de que sensibilidad. tiene que ver con, en realidad es un error lineal, es un error que se va haciendo que se separen los valores en función del valor que estoy midiendo. Entonces, como es un porcentaje del valor que mido, para calcular el error para un valor particular, usen el valor medio de toda la escala. Y ahí sí buscan por el porcentaje que da cuál es el error de sensibilidad que corresponde a ese valor, digamos, ese valor que es el valor medio del rango. O sea, lo estamos haciendo para el medio del rango de medición. El fabricante, para hacer estas tablas, en realidad requiere un trabajo bastante importante, ¿no? Pero, digamos, lo lógico sería que instrumentos de relativamente buena calidad presenten, digamos, estos valores, digamos, estos parámetros, incluso antes de venderlo, o sea, que uno pueda leer y este instrumento me sirve o no me sirve, porque digo, no, esto tiene demasiado error de sensibilidad,
yo necesito menos, porque voy a perder precisión, bueno, un montón de cosas. Entonces ustedes, cuando van a adquirir un instrumento, de alguna manera tienen que hacer este tipo de cálculos y tienen que seleccionar en base a la tabla esa que ustedes van a encontrar en algún instrumento que busquen por internet. Ahí la pongo, esta. Claro, acá, por ejemplo, ¿no? Por lo menos que existan dos, habíamos dicho. Tres decía. Tres. Mínimo tres. 3, sí. Que tenga Entonces mínimo. fíjense si está en función del total de la escala o está en función de la medición. El tema es igualarlo, ¿no? Ponerlo todo en un error absoluto, donde el porcentaje sale de la escala o el porcentaje sale del valor de medición. Bueno, no todas las tablas son iguales, o sea, este corresponde a un transductor de presión en particular, que tiene todos los errores posibles. Incluso ven acá abajo me da el rango. Ustedes lo que van a hacer es, si encuentran uno que tenga por lo menos 3 errores de estos señalados, ya les sirve. Usar por lo menos 3. Si aparecen más errores, como en este caso, lo van a considerar todos, o sea, van a hacer la cuenta con todos, en función de la escala total o en función de la medición, lo van a pasar todos a valores absolutos, todos al cuadrado, la suma de todos, la raíz de toda esa suma, y eso les va a dar el error total. Pero fíjense que haya por lo menos 3 errores declarados, digamos, por el fabricante. Y después lo que da el fabricante también son todas estas cosas que vemos acá, ¿no? El rango de salida, en el caso de ser instrumentos eléctricos, con cuánto hay que alimentarlo, los valores de salida. Fíjense que, por ejemplo, acá nos está diciendo que este instrumento da valores de salida de 0 a 5 volt. Esto asociado con todos los instrumentos de medición que ya vimos, ya habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, las celdas de carga, los medidores de velocidad angular, los string gauge. En realidad todos tienen, una vez que se acondiciona la señal y eso se puede mandar a una computadora, se pueden levantar los datos, en general para los instrumentos que están dentro de las máquinas, digamos, el procesamiento de esos valores es electrónico, por lo tanto nos va a dar salidas en volt. Entonces, bueno, el rango sería el máximo que da ahí, de 0 a 50, de 0 a 100 centímetros de agua, porque es un transductor de presión, que lo va a expresar en un rango de 0 a 5 volt. Digamos, ese voltaje va a ser proporcional a, al valor de salida, digamos. O sea, el valor de salida está en volt, pero en realidad cada volt significa una cantidad de centímetros de agua de columna. Bueno, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de instrumento. O sea, mientras el instrumento presente esta tabla, ustedes pueden hacer esta suma de errores. Es interesante buscarlos. Van a ver cómo cada fabricante presenta, digamos, este tipo de tablas. Cómo las tablas son distintas, si ustedes por ahí ven un transductor de presión y una balanza, y cómo cambian los valores, digamos, son todos propios de cada instrumento. En algunos lados son porcentajes más altos, porcentajes más bajos, bueno, pero cada uno corresponde al instrumento que, en el caso de ustedes que lo van a ver por internet, está ofreciendo el fabricante. Pero bueno, acuérdense de que por lo menos el fabricante esté presentando 3 errores. Por ejemplo, de histéresis, de sensibilidad y error por sensibilidad térmica. Fíjense que este ejemplo nos está dando abajo un rango de temperatura de 0 a 50, o sea, grados centígrados.
O sea que no lo puedo utilizar fuera de ese rango. A veces también tiene sus limitaciones, porque ya ahí el error por temperatura, si yo me pasara de los 50 grados o me pasara de los 0 grados para abajo, ya no sería el que está puesto acá, entonces ya me daría cualquier cosa o yo no podría prever el valor del error. O sea, todo esto está dado, los errores, con mucha prolijidad para un rango determinado, o sea, para ciertas condiciones, ¿no? De trabajar en condiciones de temperatura, en algunos instrumentos de humedad, pero bueno, eso en realidad no hace a los errores, hace al uso del instrumento. Lo importante, digamos, que encuentren expresados los errores así, y los puedan pasar a valor absoluto para un valor de medición, que en el caso del práctico va a ser el valor medio del rango total, y de ahí saquen el error para ese valor total. ¿Mm? Adrián, Sí, sí, sí. ahí una tontería. Acá en el ejercicio donde dice indicado en la tabla 3.1, es esa tabla la que acabamos de ver, que es la 4.1 en realidad, para que los Claro, muchachos. sí, 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 sí. Así que para que tengan en cuenta eso nomás. El 3.1 es un gráfico y bueno, que utilicen esa tabla para poder realizarlo. Claro, uno va a hacer un transductor de presión, que es donde ya están los errores, digamos, ya se ajustan al ejemplo. Y el otro sería parecido, pero con un instrumento que Que busquen mide ellos. otra cosa. Digamos, claro, que se puede elegir. Puede ser medición de peso, de dimensiones. Y como en el caso concreto del 1 se da un valor a medir, los cálculos los hacen, si son el error absoluto en función del valor de medición, los hacen con el valor que le están diciendo ahí que están midiendo, pero en el caso del otro, que no tienen un valor concreto y tampoco le podemos dar porque depende de qué instrumento sea, háganlo calculando el error para el valor medio del rango total. Bueno, en realidad son prácticamente los dos iguales, uno con un ejemplo dado y otro con un ejemplo que van a tener que buscar ustedes, pero les va a resultar interesante empezar a buscar instrumentos con distintas opciones, ¿no? Y ver, según la seriedad del fabricante o según la, la prolijidad y lo completo que esté la presentación, van a encontrar estos parámetros de errores. Sí, capaz alguno hasta del trabajo puede tener algún instrumento. Sí, seguro, sí, sí. Sí, algunos se puede sacar de un manual también, yo le digo por internet porque de pronto es lo que Hoy, seguramente todos pueden hacer, pero alguno que está trabajando en algún lugar que hay algún equipo y puede llegar a ver algún manual, los puede sacar de ahí, puede llegar a encontrar. Bueno, lo que dice también acá es que después lo adjunten, o sea, esa tablita lo adjunten al práctico. O sea, resuelvan estos dos puntos y adjunten el que corresponde al segundo. Bueno, quería la opinión de los alumnos respecto de si ya está entendido, si se animan, digamos, a pegarle una leída al apunte que en realidad va a repetir lo mismo que le estuvo dando bien Gonzalo, y hacer los ejercicios de eso en función de todo lo que ya saben y de lo que puedan averiguar, de lo que puedan sacar de algún instrumento. Que como les digo, puede ser cualquier cosa, un instrumento de medición de magnitudes, de dimensionales,
puede ser un instrumento de fluidos, de un montón de cosas, de caudal, de presión, de consumo, puede ser instrumentos eléctricos, de mediciones eléctricas, o sea, puede ser cualquier cosa. Cualquier instrumento de medición de precisión debería tener esas tablas, debería tener ya acotados sus propios errores. Profe, una consulta. Sí, Si yo agarro un instrumento de medición mecánico y uno eléctrico, aparte de variar en la exactitud, ¿en qué me pueden llegar a variar? bueno, en todas las cosas que vimos, o sea, depende de la naturaleza de uno y del otro. Porque en realidad, como dijo Gonzalo al principio, estás midiendo una magnitud a través de un principio físico. Entonces, vos podés medir, por ejemplo, una variación de dimensión con un string gauge, o podés hacer dos marcas y medirlo con un calibre. Entonces son totalmente distintas las salidas. Uno te va a dar una salida eléctrica y otro te va a dar una salida visual. No sé si responde lo que vos me decías. Y Adrián, también cuando usás, hablando un poquito de los errores, cuando se usan los eléctricos, hay que tener especial cuidado en el cero, porque vieron que en los eléctricos es desde una balanza hasta un calibre o lo que fuera eléctrico, la puesta a cero es solamente tocar un botón, rozar, y es fácil perder ese control, digamos. Por ejemplo, una balanza no está puesta bien la tara y, y mide, no sé, por tirar números en el aire, 2 kilos 200 estamos midiendo, y en realidad son 2 kilos porque la tara estaba mal puesta. O en un calibre el cero está 3 décimas corrido en el digital, siempre hablando de lo digital, ¿no? Es fácil el error de puesta a cero en cuanto a la calibración del instrumento, entre un digital y un analógico, por decirlo de alguna manera. Claro, exacto, sí, sí. Ok, pero digamos, en la totalidad de la escala que se tiene que medir, ¿siempre se comporta igual un instrumento digital que uno analógico? Depende, en realidad, bueno, siempre se recomienda no trabajar en la primera parte de la escala porque es donde más los errores, digamos, son mayores. Si bien están acotados, pero digamos no es razonable, qué sé yo, en un instrumento que tiene rango 100, trabajar en menos de 10. Esos valores de error que nos están dando la información, digamos, que dan los fabricantes, están para utilizando el instrumento en un rango razonable, ¿no? No utilizando, porque sí varía mucho de la primera parte de la escala en adelante, y eso pasa en los eléctricos, en todos. Ok, gracias. No, no. Bueno, a ver, por lo menos 2, 3 o 4 que respondan si más o menos lo entendieron, con la ayuda de lo que está escrito en el otro apunte, al margen de la presentación, que es lo mismo, y lo que hablamos, si con eso más o menos se animan a conseguir una tabla de errores de algún instrumento que elijan ustedes y hacer esos dos ejercicios. ¿Calculan que están en condiciones? Sí, yo calculo. Sí, profe. Sí, digamos por ahí lo que más trabajo cuesta es conseguir, si lo tienen que buscar por internet, la tabla, ¿no? De algún instrumento que justamente tenga la tabla. La deberían tener todos.
se apunten más a instrumentos que son electrónicos que generalmente son más precisos y tienen más, más información. Por ahí, en el primer intento encuentran a uno y justo tiene la tabla, ¿no? O a lo mejor le cuesta por ahí buscarlos porque algunos instrumentos ustedes los buscan, da especificaciones, pero no da los errores. O sea, prueben hasta que en alguno que pueda llegar a estar publicado esté la tablita esa. Lo bueno que todos los grupos no van a poder tener el mismo, porque como lo tienen que buscar, no pueden. Ah, sí, sí, no, no, la idea es esa. O sea, cada grupo va a tener un instrumento distinto, ¿no? Eso es el... Entonces cada uno va a trabajar incluso con distintas unidades, porque uno va a estar trabajando en unidades de dimensiones, de longitudes, otro va a estar trabajando en peso, otro va a estar trabajando en presiones, cada uno... Sería interesante después intercambiar entre ustedes los prácticos, en todo caso lo que podamos hacer una vez que estén calificados y estén corregidos en el caso de que haya que hacer correcciones y todo, y ya Se los estén reenviamos a todos. aprobados, claro. Le mandamos a todos los grupos los de sus compañeros y analizan cómo cada uno resolvió el suyo, que son casos que en realidad hay que hacer lo mismo, pero casos distintos, las magnitudes que están midiendo son otras. Pueden ser dos cosas muy distintas, un medidor de presión y un medidor de peso, digamos, son totalmente distintas unidades, entonces así tienen como para ver distintos ejemplos. Después el procedimiento de sacar la raíz de los cuadrados, calcular, igualar las unidades, todo eso es lo mismo, pero más o menos está bueno ver varios ejemplos como para tener idea de qué magnitudes estamos hablando, ¿no? Qué magnitudes miden, familiarizarse, digamos, con los instrumentos de medición. Los que son eléctricos, yo les decía, dan una salida en volt, que después se puede levantar con un adquisidor, y se pueden procesar con una computadora, hay una serie de cosas que se puede hacer, o pueden salir directamente a un display, pues depende de para qué es el instrumento, ¿no? En algunos casos solamente quiero leer un valor, como sería una balanza. Ese valor va a ser traducido en valores de, por ejemplo, si es una balanza de peso, en un display y yo voy a leer el peso, digamos. Si es algo más complejo, donde intervienen varios medidores a la vez y una máquina toma una decisión en función de presiones, temperaturas, una serie de cosas, bueno, eso obviamente va a tener que adquirirse la señal en volt, procesarse, pasar a digital y después hacerse los cálculos y bueno, eso puede ser parte del feedback de la alimentación de la máquina, puede cambiar la velocidad. O sea, el objeto de los instrumentos de medición no solo es medir una cosa en particular para saber cuánto mide, sino a su vez midiendo durante un proceso valores para que no se vayan de rango, porque también el proceso exige que el proceso sea realizado dentro de esos valores, ¿no? De distintos parámetros, de temperatura, de presión ambiental, si son líquidos, la presión a la que está sometida el líquido. Y le decía, generalmente trabajan en volt. Antiguamente trabajaban entre dos valores fijos, todos igual, porque en realidad todos los instrumentos trabajan en los mismos valores, pues si no sería un lío después levantar las señales. Trabajaban entre dos valores distintos de corriente. Y también existían los que trabajaban entre dos valores de tensión. Lo que se está usando más, que es más fácil de levantar, tiene más precisión, es la medición o la traducción, digamos, de una magnitud a volt, y directamente la salida en volt.
Bueno, si todos digamos, calculan que están preparados como para hacerlo, los dejamos libres, si quieren arranquen ahora, y si no, bueno, tienen 2 semanas. La semana que viene nos pueden preguntar. Lo ideal sería que buscaran los instrumentos, porque siempre surge una duda si sirve para hacer el práctico o no. El viernes que viene nos preguntan, o nos preguntan por mail también, le preguntan a Gonzalo. Y bueno, dentro de 2 semanas se estaría entregando ese informe, que es muy cortito, digamos, lleva cierto razonamiento, cierto manejo, pero no es muy complejo de redactar. Así que bueno, tendrían 2 semanas y la primera semana les daría la chance de que el viernes nos pregunten o les podamos confirmar si una tabla que ustedes consiguieron, una información que ustedes levantaron de algún lado, les va a servir o no. Igualmente con todo lo que explicó Gonzalo, digamos que yo creo que se van a dar cuenta solos, digamos, que la tabla les sirve o no les sirve. Perfecto, profe. Bueno, entonces Bueno. hoy ya lo dejaríamos libres. Van a tener un poco de laburo en sus casas con el tema de la búsqueda esta. Y bueno, la semana que viene seguimos con otro tema. Evacuamos las consultas que salgan de este tema de hoy y seguimos. Y después, bueno, tendríamos el 2 del 7, habíamos confirmado la fecha de parcial, por si hay gente que no estaba cuando lo armamos con los que estaban en ese momento, que eran unos cuantos. Habíamos fijado entonces la fecha del 2 de julio como el parcial. Y entrarían los temas que se hayan dado no hasta la semana anterior, sino 15 días antes, digamos, 15 días antes del 2, no sé qué día es, pero, o sea, no hasta el viernes anterior, sino hasta el anterior a ese. La última clase, que les quedaría solo 7 días para estudiar, no entraría. Bueno, lo dejamos entonces, que descansen, buen fin de semana, cuídense y Buen fin de un semana. abrazo para todos. Gracias, Una profe. consulta. Chao, buen fin de semana. El Sí. apunte Chao. el apunte que presentó Gonzalo, ¿dónde lo podemos encontrar en el campus? No lo sé encontrar. Ahí te digo, para que te digo En todo. Mediciones. Sí, está Sí, en mediciones. en mediciones, exacto. En mediciones. Entrás ¿Y en cómo se llamaba? mediciones, Sí, mediciones físicas y mecánicas. Tenés los dos primeros. Tenés el perfecto. PowerPoint y mediciones Es- físicas es el segundo. No me abre el PowerPoint. Pensaba que era ese, pero no me está abriendo. Me tiraron un error. Bueno, igual el PDF de al lado, ¿viste que dice mediciones Sí, físicas? sí. Ese tiene todo lo del PowerPoint. Listo, Y está más buenísimo. completo. Ya me quedo con ese. Por eso pregunté, porque como no me abría, me quedo con el físico. Entonces, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta, ¿hasta qué profe, tema hasta luego. entra el parcial? Justamente lo que estaba diciendo recién. Sí, es que no lo había escuchado, no lo había entendido, perdón. Está, no, hasta el tema que se haya dado, no la semana anterior, sino la anterior, 15 días antes del parcial. O sea, la última clase inmediata antes del parcial no entraría. Claro, sería la de la semana que viene. Calculo que estaríamos por ahí, a ver, les digo Sí, por porque estamos a Sí, 3 porque semanas del parcial de esta materia. Sería el 2, lo que se dé el 25 no va. Bueno, hasta la semana que viene, sí, está bien. Sí, después Listo, negociamos profe. por ahí. Hasta el Hacemos 18. hasta hoy. Muy bien, profe. Perfecto, gracias. Bueno. Después la semana que viene lo confirmamos bien.
Y la clase anterior al parcial, si quieren, la dedicamos a rever todos los temas, como para que ustedes se, se vayan, digamos, acordando de los temas que vimos. Ya vimos unos cuantos. Y también puedan plantear dudas o cosas que le hayan quedado en el camino en aquel momento. Y más o menos, digamos, lo que nos interesa como concepto que tengan, y por eso a eso van a apuntar las preguntas sobre cada uno de los temas. Perfecto. Perdón, profe, ¿va a ser tipo multiple choice en el campus o hay que va a ser a desarrollar? Sí, básicamente eso es lo que les había explicado la semana pasada. Va a ser un multiple choice y después va a haber alguna cosita a desarrollar, que después vamos a fijar bien la metodología para que ustedes la puedan entregar. El multiple choice seguro, eso van a tener el resultado al toque, y después tendríamos la parte de algún desarrollo que vamos a estudiar un poco, pero eso lo entregarían y después nosotros nos encargaríamos de corregirlo. Perfecto, profe, gracias. No, al contrario. Buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buen fin de, profe. Buenas noches, profe. Buen fin de. Una consulta quería hacer respecto al TP. El informe no llegué a escuchar, hay que hacerlo en Word, ¿no? Sí, eso en un Word, sí. Sí, Bueno. porque simplemente, digamos, copien los dos enunciados, digamos, de los dos puntos y después resuélvanlo en un Word, sí, no hay problema. Bueno, fenómeno, se arma una carátula por ahí o no es necesario, se pone como siempre. Si quieren sí, estaría bueno que armen una carátula parecida a los ensayos como el de tracción, todo eso, más o menos manteniendo el formato y poniendo mediciones físicas, y nada más, digamos, como para presentarlo. Está bien, buenísimo. Y no sé qué les conviene más, o sea, cualquier consulta o duda que surja. Bueno, yo gracias por haberme contestado el mail, pero no sé si les parece que cualquier cosa nos podamos manejar vía correo también por ahí, como para no esperar hasta el viernes o bueno. Sí, por supuesto. Sí, no, seguro. Lo único, pásenle a Gonzalo, que por ahí va a estar más metido en el tema prácticos, y si me pasan algo a mí, pásenlo a la dirección cambiaso.clases@gmail. La dirección donde me pasaste vos se la había dado provisoriamente, pero es del departamento de mecánica, o sea, no, por ahí puede llegar a quedar mezclado, porque ahí llegan millones de mails por día, y puede quedar mezclada y puedo por ahí interpretar que es otra cosa. Mejor la parte académica, la parte de las materias la manejamos con ese Gmail. En caso de que me lo pregunten a mí, si no, le preguntan a Gonzalo. Creo que Gonzalo después los va a leer y los va a corregir, así que Sí, seguro. las preguntas que puedan hacer es preferible que se las hagan a él para que sepa lo que le va a pedir él después en última instancia. Fenómeno, ggarcia@frbh.utn.edu.ar, ¿no? Sí, o si no, mandarlo a los dos. Gonzalo García, Gonzalo S. García@hotmail.com. Ese. Mandé ahí, fenómeno. Ahí les mandé el TP, calculo que ya les debe haber llegado. Sí. Fenómeno. Llego yo. Bueno, y cualquier cosa, el otro, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿cómo es el otro mail de Cambiaso? Para que no se le mezcle. Cambiaso con doble S, .clases @gmail.com. Perfecto. Bueno, profesores, gracias, no los molesto más y bueno, buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana para todos. Gonzalo, ¿vos podés de ahí parar la grabación? Sí. Porque estás como... Ahí está.